Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. El tema del día de hoy para este estudio, le hemos puesto: no alimentes al enemigo, vive en el espíritu. Es basado en la verdad espiritual que el andar en el espíritu es la clave para no alimentar a la carne, ¿sí? Que es el terreno donde el enemigo opera, ¿verdad? Que es en la carne. Las metas para el estudio es reconocer la lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? E identificar cómo se alimenta el enemigo a través de nuestras decisiones que tomamos en la carne. Y la esperanza de la salvación a través de la simiente prometida por Dios, que es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que ahora sí que la canción que acabamos de escuchar está bien ad hoc a lo que vamos a ministrar el día de hoy. Este estudio se basa en 3 partes, está basado en 3 partes, lo partimos en 3 partes. La primera parte habla de la condición del hombre y su carácter, ¿sí? Y nos habla la primer punto, que dice que el hombre fue formado, ¿sí?, del polvo, pero llamado a vivir por el aliento de Dios. Y esto lo vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjense, el hecho de que Dios lo tomó, ahora sí que del polvo, que es lo natural, lo terrenal, ¿verdad? Que nos conecta con la tierra, pero una vez Dios sopló vida, ¿sí? Nos convirtió, o sea, dio aliento de vida. No, el espíritu se vivificó en nosotros, ¿sí? Esto revela que tenemos 2 naturalezas, amados, que es la de la carne, que viene del polvo, sí, que es de donde Dios nos sacó, pero también tenemos una segunda naturaleza, que es el Espíritu de Dios, que es el aliento, ¿verdad?, de Dios, que vivimos en el Espíritu por medio de Dios y el carácter, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero no se convierte en un ser viviente hasta que Dios le da su hálito de vida, su aliento de vida, ¿verdad? Es cuando cobra vida el Espíritu. Fíjense, amado, aunque tu origen haya sido débil, o sea, que venimos de lo frágil, ¿verdad?, que es del polvo, ¿verdad? Tu llamado espiritual es poderoso, ¿sí? No fuiste creado solo para existir, sino para vivir en el espíritu. Un ejemplo que podemos tomar, obviamente, es el de Adán, ¿sí? Vivió en comunión con Dios hasta que desobedeció, ¿verdad? Por medio del engaño que hizo Satanás, representando a la serpiente. Y él se volvió a conectar, ahora sí que cuando él desobedeció, se volvió a conectar con su naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, quizás muchas personas ahorita nada más estén, como quien dice, respirando solo en lo natural y no están activados en lo espiritual, que es el aliento de Dios. A lo mejor nos estamos enfocando en el trabajo, en la rutina, a veces la rutina que trae ansiedad y muchas cosas que conllevan a nosotros estar atribulados, ¿sí? Pero no nos estamos conectando con el aliento de vida diario que nosotros tenemos. Así como respiramos, así tenemos que conectarnos con el Padre. ¿Cómo? En la oración, leyendo la palabra, teniendo y buscando esa comunión y comunicación con el Padre. ¿Estoy viviendo solo desde lo natural o estoy siendo guiado cada día por el Espíritu de Dios? ¿Sí? El segundo punto que yo les quiero compartir es: el enemigo se alimenta de la carne. O sea, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo puedo yo saber cómo se alimenta de la carne en el enemigo? Que es que el polvo, ¿verdad? Y no se alimenta del espíritu. En Génesis 3:14 nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Pues engañar a Eva, ¿verdad?
que eventualmente trajo la caída de la humanidad. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjense, amados, Dios maldice a la serpiente, ¿sí? Que la serpiente representa a Satanás, tras tentar obviamente a Eva, pero fíjense, esto es como símbolo profético, y le dice que va a comer polvo, porque el polvo representa la humanidad, que el hombre fue formado, obviamente, pues del polvo. Es decir, el enemigo se alimenta solo de nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Que vienen siendo pues nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestro orgullo, y que eventualmente pues llevan al pecado. De todo eso se alimenta el enemigo. Le dice que comerá polvo todos los días de su vida y se alimentará de nuestra naturaleza caída, donde el pecado habita. Cada vez que nosotros cedemos, ¿sí? Al orgullo, a la ira, a lo mejor a celos, contiendas, puede ser desánimo, estamos dando alimento al enemigo, ¿sí? Pero cuando vivimos en el Espíritu, Él no tiene que comer, por lo tanto, pues se debilita, ¿verdad? Entonces no le damos ese poder lo limitamos, en otras palabras, y no le damos ahora sí que para que tengas esas energías para podernos atacar. Un ejemplo claro de cómo una persona se puede llevar y alimentar al enemigo y dejándose guiar de sus pasiones, que viene siendo obviamente el celo, la envidia, fue Caín. Caín ofreció un sacrificio, pero desde su carne, ¿sí? O sea, por eso no fue agradable a Dios. Al contrario del de Abel. Abel lo daba de corazón, ¿sí? Porque era lo que producía, ¿verdad? Su corazón. Y Caín no dio ese sacrificio desde la fe, desde agradar a Dios, de que él se sintiera orgulloso. No, lo dio desde la envidia, porque él tenía envidia de su hermano, y como vio que Dios se agradaba pásale, se agradaba de esa ofrenda, entonces él la dio desde su carne. Pero ¿qué pasó? Su ira alimentó a su carne y lo llevó a asesinar a su hermano. ¿Por qué? Por celos, por envidia. A lo mejor ese iba guardando resentimiento, rencor, no nada más hacia su hermano, hacia sus padres, obviamente hacia Dios, ¿verdad? Porque era al que quería obviamente agradar. Cuando guardamos rencor, amados, fíjense, damos de comer al enemigo, damos de comer a la serpiente. Pero cuando perdonamos, rompemos de tajo toda cadena de alimentación, ¿sí? Y le quitamos ese poder, tanto en la vida de nosotros como en la vida de quienes nos rodean, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo, cómo es que no es andar en la carne? Perdón, que traigo muchos pensamientos. Ok. Les voy a dar el punto número 3 de esta primera parte, que es andar en la carne es muerte, nos dice la palabra, pero que cuando andamos en el Espíritu es vida y paz. Esto lo encontramos en Romanos 8, 5, 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí, amados, Pablo explica que si vivimos según la carne, sí, que son los deseos egoístas, nuestras pasiones, todo lo que conlleva la tentación y el pecado, todo eso nos lleva, a lo mejor uno está pensando en una muerte física, pero no. Es una muerte espiritual en todo lo que conlleva lo que tú eres, tu alma, ¿sí? Todo, primero viene a quitarte el gozo, viene a quitarte la paz, viene a angustiarte, viene a meterte dudas, ¿verdad? A que dudes del plan de Dios para tu vida. Eso es el que da muerte, ¿sí? Ahora, Pablo enseña que hay solamente dos caminos, o vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. No hay punto medio,
¿verdad? Ahora, si estás sintiendo ahorita que a lo mejor tú te sientes como con ese tipo de muerte espiritual, que a lo mejor te sientes angustiado, que te sientes confundido, que tienes dudas, a lo mejor que ahorita tu vida lo sientes que está todo un caos. Esto no es para condenarnos, amados, al contrario, estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Esto es para que nos examinemos, ¿verdad? A ver qué estamos moviendo en nuestra carne y llevarlo a Dios en el espíritu, para que Él nos ayude a salir, ¿verdad? Acuérdense, muchas veces el enemigo pone en cada una de las situaciones o pruebas o tribulaciones que estamos pasando, que a veces no hay salida, pero sí la hay. En Cristo tenemos siempre salida, ¿sí? A lo mejor va a ser al ratito que tú lo entregues, puede ser una semana, un mes, un año, no sabemos. Solamente tú y Dios sabe, por la prueba que tú estás pasando, que dices, ¿sabes qué? Ya es suficiente de la prueba, has pasado, ¿verdad? Y te puede decir el Señor, mañana ya pasaste la prueba. Ahora, uno de los ejemplos de desobediencia, Sansón caminó toda su vida desobedeciendo. Las cosas que le decían que no hiciera, haz de cuenta que le dicen, mira, esto no lo debes de agarrar, y iba y lo agarraba. O sea, cosas, una y otra cosa que le decían que no hiciera, lo hacía. Pero ¿qué pasó? Obviamente perdió la fuerza y cayó en manos de los filisteos, ¿verdad? De sus enemigos. Le quitaron hasta los ojos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando él vuelve, cuando clama a Dios, ahora sí que Dios vivifica otra vez su espíritu. Y ahí es cuando su propósito fue cumplido. Acabó con los filisteos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros priorizamos nuestra conexión con Dios, esa búsqueda, esa conexión de estar buscando, tu mente, amados, se aclara. Ese letrero de éxito en las pruebas se ilumina. Ahora sí que tu mente se aclara, puedes tomar mejores decisiones de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la del mundo, porque muchas veces queremos tomar las decisiones de acuerdo a la sabiduría, o sea, más bien al mundo, no es sabiduría, ¿sí? Y nos salen mal. No encontramos, agarramos atajos y atajos, pero cuando nosotros agarramos la sabiduría de Dios, Dios pone nuestro corazón, lo alinea, ¿sí? Y nuestro corazón puede tener ese descanso, esa paz que nosotros necesitamos. Pero tenemos que alinearnos, buscar, ¿verdad? De la presencia del Señor, que en oración. Ahorita yo puse un ejemplo y uno de estos días estaba yo haciendo algo en la computadora y llega mi esposo, teníamos que salir. Y llega y yo estaba escuchando una prédica, la estaba escuchando porque no la estaba viendo, ¿verdad? Pues, aunque estaba en la televisión. Y estaba hablando de que nosotros tenemos que estar en esa búsqueda y pedirle orientación al Señor, aún en las pequeñas cosas, que si se te rompió la secadora, que si se te descompuso esto, aún en esas cosas tenemos nosotros que pedir dirección al Señor, ¿sí? Y luego, mi esposo nomás oyó esa parte y dice, no, oración, o sea, sí, oración, pero tienes que actuar. Le digo, sí, pero es que tú no escuchaste, ahora sí que el contexto, ¿verdad? El contexto es ese, o sea, que aún en las pequeñas cosas que uno crea que Dios no quiere estar involucrado, Dios quiere estar involucrado. Sí, aún en esas cosas, ¿por qué? Porque a lo mejor, sí, se te descompuso, como a nosotros. Cada ratito tenemos, quién sabe como cuántas ya fugas de agua, de diferentes, nos salen en diferentes lados. Tenemos como 11, claro, yo creo, en lo que estamos en la casa. Y quieres que no te roba la paz. Y ahí es buscar al Señor, ¿para qué? No nada más claro, tenemos que buscar quien nos lo repare, ¿verdad? Pero ¿saben por qué tenemos que buscar? Para que nos dé paz. ¿Por qué? Porque son gastos, porque son pérdida de tiempo, porque a lo mejor ya se reunió otra cosa. O sea, tenemos que buscar. Y eso era, sí, es orar, accionar, pero buscarlo, aún en las pequeñas cosas que creemos que Dios no está interesado. Está interesado. Ahora, esta es otra pregunta retórica.
Estoy experimentando vida y paz, o muerte y confusión, o dudas, ¿verdad? ¿Sí? Angustia. ¿A qué estoy prestando más atención? ¿A la carne o al espíritu? ¿Sí? Ahora, el número 4 de la primera parte de este estudio, andar en el espíritu no es opcional, ¿sí? Es vital para no caer. Y en Gálatas 5:16 nos dice eso, que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ¿sí? Porque en este versículo nos enseña que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y guíe nuestra vida, tenemos esa fuerza para avanzar, para vencer, ¿qué? Las tentaciones, nuestras pasiones que nos llevan a la tentación y al pecado, ¿verdad? Caminar en el Espíritu significa estar viviendo bajo la dirección diaria, no nada más en la semana, es diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente el enemigo te va a estar tratando de tentar. Diariamente el enemigo te va a estar tratando de mostrar qué es lo que no debes tú de acceder, ¿sí? Ahora, fíjense, ahora sí que no lo tengo aquí, pero un paréntesis. Amados, el enemigo nos va a tentar donde sabe que en el pasado tuvo éxito. Entonces, muchas veces nos descuidamos porque creemos que ya tenemos suficiente, ya somos suficientemente fuertes en esa tentación que en el pasado nos hizo caer. Pero el enemigo te va a estar tentando, obviamente, diario, con esas del pasado y otras nuevas. Que si nosotros ahora sí que fallamos en estar alertas y en no estar vigilando en esas que creemos ya estamos fuertes, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque ahí muchas veces es cuando tiene obviamente más éxito. Ya dices, oye, esta persona ya se reivindicó y todo, y vino y cayó otra vez en lo mismo que hace 4 o 5 años, a lo mejor 10, 15 años ya no caía. Es por eso, porque nos descuidamos, ¿sí? Hay otro pastor, ahorita no me acuerdo de los nombres, perdón, se los debo, otro pastor que dice, y yo entiendo por lo que él habla lo que él dice de su testimonio una y otras veces, yo entiendo por qué lo dice, porque a lo mejor esa es su aguijón, ¿sí? Ese es su aguijón. Dice que es cuando él estaba con su esposa en un restaurante, que cuando la mesera le puso la cuenta, o sea, para pagar, que ya le dio el recibo y todo, se lo da, y dice, que le dice, hola, mi nombre es mi nombre es tal, ¿verdad? Mi nombre es Dalila, y este es mi número, llámame. Entonces dice, oye, y delante de mi esposa, yo lo que hice, porque sé cómo es el enemigo, se lo enseñé a mi esposa, mira. Y que le dijo, ella dice, cuidado, Sansoncito, que esta Dalila te quiere cortar la cabeza. Y como eso, fíjense, ese pastor tiene muchos testimonios de eso. Pero fíjense, ¿qué él hace? Se cuida. Otro testimonio que dice, una vez predicando, una muchacha se le sentó muy acá, muy exuberante, todo se le sentó a este lado. Entonces, ¿qué le dijo Dios? O sea, no mires. ¿Por qué? Porque si sabes que es tentación de caer, no mires. O sea, cuídate, cúbrete. Fíjense, el enemigo va a poner trampas. Esos son ese tipo de trampas. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos, ¿verdad? Ahora, Pablo, amados, exhorta a la iglesia a tomar una decisión, como les decía, diaria, andar en el espíritu, No es una emoción es más bien que nosotros estemos y tomemos esa disciplina, ¿verdad? De andar en el espíritu. Caminar en el espíritu implica decisión, por ejemplo, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, o más bien que alguien nos haya dicho algo y tenemos un sentimiento de dolor, ve y pide perdón. Ve y pide perdón. Así tú seas el ofensor o a ti te hayan ofendido, pide perdón. Porque el que se libera es uno, no la persona a la que le pedimos perdón.
También ellos con el Señor se van a ser confrontados, claro, pero el que se libera es uno, ¿sí? Y como eso tenemos muchas cosas para lo que nosotros estar en esa disciplina, para no caer en esas trampas. ¿Por qué? Porque son trampas que eventualmente nos tienta para caer en el pecado, ¿sí? Ahora, estoy tomando decisiones que fortalezcan mi espíritu o que alimentan mi carne. Amado, tú decides qué naturaleza vas a alimentar, ¿sí? Si alimentas la carne, nada más recuerda, el enemigo se fortalece en tu entorno, en tu vida y en la de tus hijos, en la de tus generaciones y en la de tu entorno. Él se va a fortalecer en todo lo que tú le des poder, ¿sí? Ahora, tú fuiste creado del polvo, pero no para quedarte ahí. El soplo de Dios está en ti, amado, ¿sí? Y te llama a vivir tanto en el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu, ¿sí? Ahora, esto fue de cómo nosotros debemos de estar viviendo, o si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Obviamente la palabra te insista, te exhorta y te motiva a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Espíritu vamos a tener la bendición, ¿sí? Ahora, esta segunda parte nos dice qué clase de alimento, ¿sí? Vamos a estar tanto de la que le estamos proporcionando al enemigo o de las que nosotros tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Ahora, esta segunda parte es eso, la clase de alimento. Ahora, el primer punto, son 3 puntos de esta parte. ¿Qué significa alimentar a la serpiente? Miren, cuando hablamos de alimentar a la serpiente, nos referimos al acto de ceder. O sea, obviamente, darle el derecho por medio del pecado, ¿verdad? Como ya lo vimos. Darle ahora sí que rienda suelta a nuestros deseos humanos que están fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? La serpiente representa a Satanás y el polvo del que se alimenta Satanás, ¿sí? Es nuestra naturaleza caída, es decir, nuestra carne, ¿verdad? Ya como dicen las pasiones y todo. En Génesis 3:14 dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué Dios dio esta orden? ¿Por qué Él le dijo a la serpiente, por qué la maldijo y por qué le dijo que comería polvo todos los días de su vida? Dios pronuncia estas palabras, la serpiente engaña a Eva, ¿sí? Provocando la caída del hombre. La frase polvo comerás es más que una maldición física, es una declaración profética de Dios, ¿sí? En lo espiritual. Dios está revelando el único alimento permitido para el enemigo, es la carne del hombre. Es la carne del hombre, que es nuestra naturaleza. Es el único alimento y aún así caemos. Le damos autoridad al enemigo. Es lo único que Dios le permitió. Y aún así lo alimentamos. A veces lo tenemos tan gordo que nos tiene pisoteados a nosotros, en lugar de nosotros estar en victoria pisoteándolo a Él, como ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? En otras palabras, amados, Satanás solo tiene autoridad y sustento donde hay pecado. Donde hay desobediencia, donde hay nuestra carnalidad y donde estamos separados de Dios. Cuando no estamos buscando a Dios, hay una separación. Fíjense, no sé si a ustedes les pase, pero cuando uno no empieza a dejar de leer la palabra, que es de donde nos alimentamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde Dios nos habla. Bueno, nos habla de muchas maneras, pero esta es una de tantas, ¿verdad? Cuando dejamos de orar, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero yo ando como irritada, hasta ando peleando con mi marido, o sea, hay muchas cosas que cuando nosotros dejamos lo espiritual,
la carne se impera. Entonces empieza a salir el yo, entonces el ego, el orgullo, entonces sí empiezas a ver las cosas que te están haciendo o las sentideras. No, amados, eso es a lo que se refiere. Cuando nosotros dejamos en lo espiritual, el yo se hace arriba, ¿sí? El yo se sube, en otras palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando alimentamos a la serpiente? Pues hay 3 cosas que yo encontré cuando nosotros alimentamos a la serpiente. Hay más, ¿verdad? Pero 3 cosas que yo les quiero mencionar para que tengan en cuenta y poder detectarlas, ¿verdad? Hay 3 cosas que yo encontré cuando nosotros alimentamos a la serpiente. ¿Qué pasa? Una de ellas es le damos acceso legal. Tiene acceso legal a nuestra vida. ¿Qué fue la única cosa que le permitió el Señor al enemigo de dónde se iba a alimentar? Y cuando nosotros le damos ese alimento, nosotros le damos acceso. Él no lo toma. Él no lo puede tomar. Dios le está permitiendo. Nosotros somos los que le damos acceso. Le abrimos la puerta. Ándale, pásale. ¿Sí? Estamos abriendo las puertas al pecado. Así es. Ahora, cuando actuamos en la carne, obviamente le damos, abrimos esa puerta en lo espiritual, ¿sí? Que permite al enemigo que opere en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo puede operar el enemigo en nuestra vida? Bueno, pues con opresión, ¿sí? Con tentaciones, con trampas, como ya le estaba diciendo muchas veces, como ya no puede, en unas áreas te pone trampas. Y te va a poner una y otra vez hasta que caigas, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Te sientes sucio, te sientes indigno, te empiezas a alejar por esa misma razón. No, amados, siempre cuando nosotros fallamos es siempre venir al origen, a nuestro Creador. Siempre volver al Padre, porque el enemigo es el acusador, es el padre de mentiras y siempre nos va a estar tentando para que caigamos, ¿sí? Y luego venir a acusarnos. ¿Para qué? Para que totalmente nos alejemos del Padre. Pero nosotros tenemos que tener conciencia, siempre esa conciencia de que aún fallando, el Padre siempre te va a agarrar, te va a abrazar, siempre va a estar ahí para ti cuando uno viene arrepentido. ¿Sí? Ahora, dice en Efesios 4:27, nos implora en otras palabras, no demos lugar al diablo, no le des cabida. ¿Por qué? Porque van a venir muchas cosas que tú le vas a dar acceso solito, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros hacemos cuando alimentamos al enemigo, lo fortalecemos, ¿sí? En nosotros y a quien nos rodea, le damos acceso, ¿sí? Fíjense, Caín mató a Abel, mató a su hermano por celos y enojo. Pero la consecuencia de eso, de haber caído, de haberle dado esa entrada, la consecuencia fue maldito. Dios lo maldijo, ¿sí? Y condenado a vagar, perdiendo la bendición y la comunión con el Padre. Deja tú lo maldito, perdió la comunicación con el Padre. O sea, perdemos la comunicación con el Padre, lo perdemos todo. Ya no importa que estés maldito o no maldito, pierdes todo, ¿sí? Ahora, Satanás se fortalece donde hay carne. Mientras más carnalidad nosotros le demos ese exceso, más influencia demoníaca va a tener él. O sea, como en opresión, en las dudas, en pensamientos erróneos. A lo mejor miren, amados, no les digo que no vamos a estar pasando pruebas. No vamos a estar pasando, sí vamos a estarlos pasando las tribulaciones. Pero a lo que yo me refiero a esto es, aunque tengamos en las pruebas, la paz va a estar. La paz del Señor. Entonces, no vamos a dejar que la presión demoníaca, porque lo que no te edifica, lo que no te bendice, viene de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Entonces, que no te sientas sin propósito y sin las metas que Dios tiene para ti, ¿verdad? Eso es a lo que yo me refiero. Ahora,
El tercer punto, cuando nosotros alimentamos al enemigo, vivimos en derrota espiritual, ¿verdad? Emocional, física, a lo mejor eres atacado en tu mente, ahora sí que desesperanzado, vienen situaciones depresivas. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay cuestiones físicas, mentales que hay de salud y se tiene uno que atender. Pero de lo que yo estoy hablando es cuando está directo, no te pasa nada físicamente en tu salud y eres oprimido con esos pensamientos que no vienen de Dios, ¿verdad? Ahora, el número 3, para terminar la segunda parte, ahora dice, ¿qué pasa cuando no alimentamos a la serpiente? Bueno, el enemigo muere, ¿verdad? Muere de hambre espiritualmente. Sí, porque dice, si el polvo es la carne y es su alimento, sí, no alimentar la carne, eso significa dejarlo sin fuerzas, sí, dejarlo sin sustento, dejarlo sin legalidad en tu vida, sí. Dice en Santiago 4:7 que nosotros resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Lo dejamos y sin estrategia, lo dejamos, a lo mejor sí va a seguir tratando de tentarte, a lo mejor sí va a seguir queriéndote dar sus trampas, pero no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque tú vas a estar totalmente enfocado en el Padre y en las cosas del Padre y tú vas a desechar totalmente, como les decía con ese pastor, se cuida. Te vas a cuidar, ahora lo vas a detectar mucho antes de que él esté lo que está tramando. De la otra manera, nosotros le estamos dando acceso y le estamos dando hasta nuestra estrategia de pelea. Pero aquí no. Aquí lo vamos a vencer. ¿Sí? La segunda, de cómo es cuando nosotros no lo alimentamos, el espíritu de nosotros se fortalece. ¿Sí? Agarras fe, agarras fuerza en Cristo. Dice la palabra en 5:16 Gálatas, que andemos en el espíritu, que no tengamos satisfecha nuestra carne, en otras palabras, ¿verdad? En vez de darle alimento a la serpiente, estamos cultivando una vida de poder y libertad. Entonces, vamos a tener esas victorias. Amén. Y la tercer punto, que para cuando no le alimentamos, tienes autoridad y la victoria espiritual. Dice la palabra, fíjate, nosotros cuando ya estamos en esas tres, cuando estamos en esa autoridad de la victoria espiritual, tú te vas a poder mover en lo sobrenatural, que es a donde Dios quiere que nosotros estemos, moviéndonos en lo sobrenatural, en sus dones, ¿verdad? Ejerciendo sus dones para su obra. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es un ejemplo en Lucas. Lucas 10:19 nos dice que Él nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. Sí, aún en las cosas que tú crees que son sobrenaturales, en esas cosas, tú te vas a poder mover, vas a poder, ahora sí que imponer manos y a lo mejor los enfermos van a sanar. Van a pasar cosas que no lo crees físicamente, pero en lo espiritual sí lo puedes hacer. Amados, la serpiente se alimenta de lo que tú le das. Si vives en la carne, o sea, es del polvo, si vives en el espíritu, le niegas el alimento y fortaleces tu alma. Dios no dio esa orden, ¿sí? Para dañar al hombre, sino para limitar al enemigo. El enemigo tiene un límite. El enemigo no puede avanzar más de lo que nosotros le entreguemos. Y desde ahí tenemos que estar conscientes, pero a veces lo sabemos y aún así lo hacemos, ¿verdad? Acuérdense, el enemigo está limitado de lo que tú le entregues, hasta ahí llegó. No va a avanzar más, ¿sí? Ahora, dice el Señor que nosotros, aún en esas debilidades, cuando nosotros le buscamos, dice que su gracia nos va a bastar. ¿Por qué? Porque nosotros nos fortalecemos en su gracia, ¿sí? Dice, bástate mi gracia, que mi poder, dice el Señor, se fortalece en tu debilidad. Entonces nosotros, en cuanto nosotros buscamos más de las cosas espirituales, nos vamos a fortalecer más
entonces vamos a poder avanzar con aún con nuestras debilidades. Pero, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a entregar al Señor, ¿verdad? Ya no nos pertenece, ¿sí? Y mucho menos le pertenece al enemigo, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, voy a pasar a la tercera parte de este estudio, que vamos a encontrarnos con el carácter de Dios hacia la humanidad, ¿sí? Fíjense, amados, Dios no maldijo al hombre, pero sí maldijo a la serpiente, ¿sí? En Génesis 3:17 encontramos que le dice a la serpiente, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, perdón, le dice a Adán, Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en Génesis 3:14 le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias. Fíjense, aquí Dios no maldijo a Adán, pero maldijo la tierra por su causa, por su desobediencia, ¿verdad? ¿Por qué Dios no maldijo al hombre como a la serpiente? Del por qué no maldijo al hombre y si a la serpiente tiene un trasfondo teológico muy profundo en lo espiritual. El hombre fue creado, como bien Pastor Brock dijo, a imagen de Dios, ¿sí? Y Dios ya tenía preparado un plan de redención, ¿verdad? Para la humanidad cuando ellos cayeron. Ya Dios lo sabía desde antes, ¿verdad? Por eso Él ya había preparado. ¿Por qué? Pero fíjense, amén, así es, porque Él nos hizo. Así es. Así es. Ahora, el primer punto de esta tercera parte nos habla que Adán y Eva pecaron por desobediencia, sí, en desobediencia, pero Satanás pecó por rebelión. Hay diferencia en desobedecer y en la rebelión, hay diferencia. Ahora, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, ¿sí? Y ellos cayeron porque fueron engañados, ¿sí? Y fueron seducidos. Su pecado fue grave, amados, pero no inició con maldad, o sea, no inició con esa maldad premeditada, ¿verdad? Desde su creación, sino que por su debilidad humana cayeron, ¿verdad? En cambio, Satanás, la serpiente, ¿sí? Ya había pecado antes, ¿sí? ¿Por qué pecó? Por orgullo, pecó por rebelión, ¿sí? Pecó por vanagloria. Desde el cielo pecó y fue destituido, ¿verdad? Con una tercera parte de los ángeles que lo siguieron, ¿verdad? La serpiente, Satanás, no fue engañado, él fue el engañador, ¿ok? Y él fue tomando una decisión consciente y definitiva de estar oponiéndose a Dios. Fíjense, ahora sí que es bien tremendo que nosotros hagamos una introspección de nuestra vida. ¿Estamos siendo desobedientes o estamos en una constante lucha? Cuidar, más bien, yo les quiero exhortar a eso. Cuidemos que no estemos en rebelión, porque la desobediencia tiene restitución, o sea, tiene salvación. Dios te perdona, pero en la rebelión no. En la rebelión no. Tenemos que tener cuidado. Yo les quiero dar rápido así la definición y las características de lo que es la desobediencia y lo que es la rebelión, para que tengamos ahora sí que una visión más amplia, ¿verdad? La definición de desobediencia es el acto de no cumplir una orden, norma o mandato que se nos ha dado, y puede ser puntual o aislado, o sea, puede ser una o así varias, ¿verdad? Y no siempre implica un rechazo total a la autoridad, ¿sí? Sus características de la desobediencia pueden ser un acto individual o específico, puede ser consciente o inconsciente, a veces es por falta de entendimiento, negligencia
o debilidad, ¿sí? No necesariamente, amados, implica desafío constante, sino un fallo en obedecer, ¿verdad? Eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿sí? Comieron del árbol prohibido desobedeciendo a Dios, pero porque fueron engañados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la rebelión es diferente. La definición de rebelión es esta. Es un rechazo activo, o sea, persistente y decidido a la autoridad. Rechaza totalmente, consistentemente, todo tipo de autoridad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la autoridad de Dios, ¿verdad? No solo implica desobedecer, sino también el desafiar y oponerse deliberadamente a quien tiene autoridad. Ahora, las características es estar en continua y voluntaria, obviamente, desafiando, ¿verdad? En rechazo de la autoridad. Otra de las características es que implica actitud de desafío y resistencia. Se opone a la autoridad con intención de imponer la propia voluntad. Tiene consecuencias más graves, esto dicho por la palabra de Dios. Fíjense, no sé si alguno se pueda identificar, y si nos identificamos aún con unas cosas, ya sea de desobediencia o rebelión, esto no es para sentirnos mal, es para, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Debo trabajar en esto, tengo que trabajar en esto. No sé si muchas veces han querido imponer de su propia voluntad cuando se les da una orden directa, o sea, aquí lo dice que estar en esa constante, ¿verdad? A lo mejor por una vez, bueno, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Mientras seamos obedientes. Pero si es una continua de estar imponiendo tu voluntad y que se haga lo que tú, y estar rechazando la autoridad de quien tiene autoridad, es ver, ¿verdad? Analicémonos. Fíjense, Luzbel, como se llamaba Satanás antes de su caída, se rebeló contra Dios e intentó usurpar, obviamente, la identidad de Dios y su autoridad. Fue por eso que Dios no le permitió, ¿verdad? Entonces, más bien no fue perdonado, ¿verdad? ¿Qué son las actitudes que nosotros podemos tener ahora sí que, como la serpiente, reflejándonos, ¿verdad? Como la serpiente. Pues el orgullo. Podemos ser engaño, o sea, usar palabras o situaciones para manipular, ¿verdad? A nuestro beneficio, engañar. En rebeldía, como ya lo dijimos ahorita, tener dudas de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Menguar obviamente en la fe de lo que Dios puede hacer. Crear divisiones, amado, eso es bien, bien, bien delicado. Crear divisiones, crear conflictos, hacer chismes, pleitos. Dice la palabra que el que no une, desparrama. A Dios no le agrada eso. Es mejor nosotros quitarnos de esas cosas, ¿verdad? Tanto la acusación como la mentira, yo creo que esos van de la mano en cuanto a la división y chismes y todo eso, ¿sí? Tener también una mente astuta. Esa mente que solamente tiene inteligencia para hacer las cosas malas. Fíjense, no sé si han visto ustedes un programa que pasan de los aeropuertos, de que detectan a personas que llevan cosas en sus equipajes o en ellos. Y yo, comentando con mi esposo, yo le decía, fíjate, ¿cómo es posible que tienen tanto ingenio, tanta creatividad para hacer las cosas para lo malo y no ponen un negocio para prosperarse? O sea, y eso es a la mente astuta para hacer lo malo, a lo que se refiere. O sea, no crear, no agarrar tu inteligencia para hacer las cosas mal, sino para bendecir, ¿verdad? El seducir mentes débiles o aprovecharte de personas, vulnerables, ¿verdad? Eso también es nosotros actuar como la serpiente. O la desobediencia, como ya lo dijimos. El segundo punto de me dan 5 minutitos, ¿sí? El segundo punto de esta tercera parte, que nada más falta y otro, pero son rápidos.
La humanidad fue creada con posibilidad de redención. Satanás no, ¿sí? Los hombres fueron creados del polvo y dotados del alma viviente con un propósito eterno. ¿Y esto por qué? Porque nosotros reflejamos la gloria de Dios y su comunión, ¿verdad? Al caer, Dios ya tenía preparado un plan de salvación por medio de Cristo para la humanidad. En Génesis 3:15 dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y la simiente suya, y ésta herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense, amados, Dios acaba de confrontar a la serpiente, que es Satanás, tras la caída del hombre, y Adán y Eva desobedecieron, trayendo pecado y muerte al mundo. Dios no abandona al hombre, sino que anuncia un plan de salvación. Con este versículo, se los voy a desglosar rapidito para que entendamos cómo es que Dios da en este versículo el plan de redención. Fíjense, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios declara un conflicto permanente entre Satanás, ¿sí?, y la humanidad. Esto indica que la humanidad será parte de un conflicto espiritual contra el mal. Siempre vamos a estar en esa constante lucha, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y donde dice, y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esto quiere decir, la simiente es la descendencia, ¿ok? Aquí se anuncia un descendiente de la mujer que tendrá un papel clave en la victoria sobre Satanás. Sí, esta simiente es entendida por obviamente los estudios y los teólogos, que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, donde dice, esta te irá en la cabeza, la herida en la cabeza simboliza una victoria decisiva. ¿De quién? Pues de Jesús, o sea, de Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Cristo vencerá el pecado, la muerte y a Satanás en la cruz, ¿sí? La herida mortal para Satanás. Él creía que cuando Cristo murió, él tenía la victoria, pero, oh, sorpresa, no era así, ¿verdad? La victoria era de Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, donde dice, y tú la herirás en el calcañar, está hablándole a la serpiente. La herida en el calcañar indica que va a haber sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue que Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Cristo sufrió en la cruz, pero su muerte no sería la derrota, ¿verdad? Ahora, el plan de redención es amados. Después del pecado, Dios no abandonó a la humanidad. Aunque Satanás intente dominar, Él promete que de la descendencia de la mujer vendrá un Salvador, que es Jesús, ¿verdad? Que aplastará la cabeza de Satanás y traerá redención al mundo. Y este versículo, el que vimos de 3:15 Génesis, marca el inicio del plan de salvación de Dios, desde la primera caída hasta la cruz y la victoria final por medio de Jesucristo. Ahora, ya para terminar el cuarto punto, esta tercera parte, vamos a ver la justicia y la misericordia de Dios y cómo son reveladas de manera distinta, ¿verdad? Con la humanidad, amados, Dios quiso mostrar, fíjense, 3 cosas: su misericordia, su amor y su gracia a través de Cristo. Con Satanás y los ángeles caídos, Dios muestra su justicia, su santidad y su juicio perfecto, ¿sí? Amados, Dios maldijo el terreno, no al hombre mismo. El hombre no fue maldito directamente, pero sí sufrió las consecuencias de una creación ahora alterada por ese pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. En cambio, les dio una oportunidad de redención y anunció la promesa de un Salvador. Ahora, hoy esta verdad nos recuerda, amados, que no importa cuántas veces nosotros hayamos fallado, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere y desea restaurarnos y Dios promete redimirnos.
Si tú te encuentras ahorita que estás en una necesidad que crees haber fallado, o a lo mejor no estamos todavía caminando en como Dios desea, hoy es el tiempo. Dios te está llamando y Él te está buscando con los brazos abiertos. Ahora, fíjense, Satanás no tuvo esa oportunidad. Satanás no se le dio otra oportunidad, ¿sí? Nosotros aprovechemos. Nosotros fuimos redimidos, nosotros somos salvados, somos perdonados por medio de Cristo. Y vino Dios mismo a pagar un precio que nos tocaba a nosotros pagar. Fíjense, Él padeció, el Padre mismo vino, se hizo carne por medio del Hijo y vino a sufrir por nosotros, porque nos ama tanto que no quiere hacer como Satanás, no nos quiere hacer como rechazados. Él siempre nos quiere redimir, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros, ahora sí aprovechar, ¿verdad? esta oportunidad que Dios nos está dando? Pues viviendo en agradecimiento, siendo obedientes, disponiendo y reflejando la vida de Cristo, ¿verdad? En nosotros. Yo les quiero dejar 4 preguntas para que se lleven. ¿Qué decisiones diarias estoy tomando que alimentan mi carne? ¿Estoy realmente caminando en el Espíritu o simplemente sobreviviendo? ¿Qué áreas de mi vida están siendo terreno del enemigo por falta de vigilancia espiritual? ¿Estoy dispuesto a renunciar a hábitos carnales para vivir en la libertad espiritual? Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.